Muy buenas, queridas y queridos buscadores de la verdad. Un placer estar acompañándote de nuevo en esta sección de Café Metafísico, en el que vamos a estar hablando de algo súper interesante, que es cómo el sonido y el movimiento nos ayudan a acceder a estados ampliados de consciencia. Para ello contamos con la sabiduría y la experiencia de Edgar Tarrés. Él es cofundador del Instituto del Silencio, profesor de Bienestar y Felicidad en la Facultad de Turismo de la Universidad de Girona y profesor de Mindfulness en el Máster Remind para Empresas Conscientes de la Universidad de Barcelona. Colabora en el Máster de Turismo de Salud e Interior de la Universidad de Vigo y en la Rovira i Virgili. Diseña experiencias de bienestar y programas formativos para corporaciones y destinos turísticos. Además, es consultor de turismo de bienestar, autor del libro Mindful Travel y sound designer para la startup WeVoice. Las experiencias y conocimientos que Edgar comparte están dirigidos a hackear la mente, en especial a través del poder del sonido y de la meditación. Como podéis ver, todo un lujo de invitado, y te dejo a continuación con nuestra charla en la que hablamos del potencial del sonido y del movimiento para transformar nuestra realidad. Espero que la disfrutes y pueda aportar algo nuevo, algo diferente a tu camino de autoconocimiento. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas, queridas mentes inquietas, a este café metafísico en el que vamos a estar hablando de cómo el sonido y el movimiento nos ayudan a entrar en estados ampliados de consciencia. Y para ello cuento con un gran invitado. Él es Edgar Tarrés. Se dedica al tema del sonido, a usar el sonido para hacernos llegar a estos estados, y es hacker del bienestar, hacker de esa mente rebelde que interfiere tanto en que accedamos a estos estados. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Súper contento de estar aquí contigo y charlar un buen rato. Súper bien, Edgar. Bueno, pues vamos allá. Antes de empezar a hablar de cómo el sonido y el movimiento nos ayudan a acceder a estos estados de bienestar, vamos a contextualizar qué entendemos desde origen, desde el podcast, por estado ampliado de consciencia. Bien, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. El conjunto de la realidad sería un atlas compuesto por diferentes mapas. Nosotros, desde nuestro estado perceptivo, desde un estado de vigilia, vamos a decir, normal, tenemos acceso a uno de esos mapas. Pero cuando ampliamos nuestra consciencia, ¿sí?, cuando incrementamos nuestra vibración, nuestra energía, tenemos un potencial de acceso a otros mapas de ese atlas, ¿sí? Un mapa de ese atlas podría ser el subconsciente, información que está en el subconsciente, pero también otros planos de la realidad en el que, bueno, hay información y otras cosas a las que normalmente no tenemos acceso. Entonces, ¿cuál es la manera desde aquí, vamos a decir, desde el mundo terrenal, para acceder a esos otros planos? Pues a través de nuestra energía. Modificando nuestra energía, nuestra vibración, cambia nuestro estado del ser y, consecuentemente, nuestra percepción de la realidad. Entonces, cuando nuestro estado del ser comienza a cambiar, podemos hablar de un estado más tranquilo del habitual. En nuestro cerebro, ¿no?, ocurren cosas. Hay una combinación de ondas cerebrales específica que estimula que nosotros accedamos a esa decodificación, ¿sí? Hablé de esto, lo voy a mencionar, Edgar, seguramente luego comentarás tú, en el episodio 27-28, en el que hablábamos de qué pasa en el cerebro, ¿no?, de que realmente existe una especie de combinación maestra de ondas cerebrales que nos producen esa ascensión de consciencia, y está muy relacionado con la disminución de beta, ¿sí?, que beta normalmente es el tipo de onda que está más vinculada a estados activos, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, y el miedo, cuando hay mucha, pues hay mucha beta, ¿no? Y eso quiere decir que hay mucha mente y, consecuentemente, no existe esa calma que nos permite percibir más. Y por lo contrario, en estados de más calma, en estados meditativos, etcétera, esta beta baja y otras ondas como la zeta, la delta, están más activas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros pretendemos a través del, por ejemplo, ahora hablaremos de ello, ¿no?, de las terapias de sonido o de las sesiones de sonido, es
lograr esta combinación, ¿no? Que la beta baje y que las otras se incrementen, ¿sí? Entonces, a menudo, antes de entrar de lleno al tema, durante estos estados de conciencia ampliados, las personas experimentan lo que llamamos despertar espiritual. Y me gustaría también contextualizar qué es esto de despertar espiritual. Es básicamente la disociación, ¿vale? Del cuerpo, de la mente, la percepción del yo de una manera diferente, como un observador y no como alguien o algo que se identifica con la mente y sus pensamientos. Y también con la percepción de una realidad, digamos, subyacente o una realidad base que está ahí todo el tiempo, como comentaba, pero a la que normalmente pues, no tenemos ese acceso. Entonces, existen muchas maneras de llegar a este estado del ser. La meditación, como sabéis, es uno de ellos. La respiración, por supuesto. El baile, el sonido. También las sustancias psicodélicas, de las que también hemos hablado en varias ocasiones. Y hoy pues vamos a hablar específicamente de ese sonido, de cómo el sonido nos ayuda. Entonces, Edgar, ¿podrías contarnos cómo el sonido interactúa para inducir estos estados ampliados de consciencia y un poco de historia de cómo esto se ha utilizado siempre? Sí, mira, a mí me gusta mucho separar, ¿vale? Al menos a nivel de concepto, lo que es el sonido de la música, ¿vale? Porque mucha gente dice, no, haces música y tal. Digo, bueno, a veces hago música, pero aquí hemos venido a hablar del sonido y por esto quiero diferenciarlo, ¿no? Evidentemente, para hacer música utilizamos el sonido. Lo que pasa es que la música la estructuramos en unos tiempos, ¿vale? Cada compás tiene que haber un tiempo concreto, tiene que haber una estructura. La música evidentemente también tiene su contexto cultural y está la armonía, que en cada contexto cultural pues esta armonía es diferente y al final, y si no pensemos por ejemplo en Beethoven, ¿no? Que era sordo pero escribía música. ¿Por qué? Pues porque la podía pensar, ¿vale? Era, digamos, una actividad, evidentemente su parte emocional y todo está ahí, pero una actividad también muy de pensarla. Y por lo tanto, pues todo tan cuadrado, con su estructura, con sus contextos culturales, pues hacen de esta algo que no nos debe extrañar y cada vez se conoce más la relación entre música y matemática. O sea, que la música estaría más relacionada con esta parte más racional, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cambio, el sonido, claro, si habéis ido alguna vez a algún baño de sonido, pues ahí van sonando, no sé, cuencos tibetanos, gongs, didgeridoos, la voz, bueno, todo tipo de instrumentos que si nos damos cuenta no sabemos bien qué nota es, incluso cuánto dura. Eso no lo sabe ni el que está tocando, porque es un tipo de, por decirlo así, de concierto en el que tú tienes ahí tus instrumentos y dependiendo de la energía, pues de la gente, del entorno, de cómo estás tú, de lo que pretendes, pues pones más gongs o pones más cuencos tibetanos o más no sé qué, y esto no sabes lo que dura. Y claro, nuestra mente, digamos, más racional, primero está allí mirando a ver qué pasa, qué es esto, intenta analizarlo, ¿no? Pero claro, cuando ve que no hay tiempo, que no sabe todo eso que estábamos diciendo, al final esta mente acaba, pues, oye, aquí os quedáis, yo me duermo porque no entiendo nada. Y claro, y esto es lo bonito, porque en el momento en que esta parte más racional del cerebro lo que quiere, digamos, se retira, claro, es cuando el inconsciente puede aflorar, dice, hombre, por fin me dejan salir un poquito, ¿no? Un poco más conscientemente. Y claro, el sonido lo que hace es aflorar esta parte más inconsciente, ahí, como ya sabes, es donde está todo, y es, por lo tanto, cuando podemos empezar pues, a hacer cierto tipo de terapia, es cuando todos estos sonidos pues, nos hacen sentir cosas, sabes que el inconsciente se comunica a través de símbolos, de imágenes, de colores, y por eso no debe extrañarnos que cuando tú vas a un concierto o a una sesión de sonoterapia, pues te vienen imágenes, cosas inconexas, como si estuvieras soñando al fin y al cabo, ¿no? Tal cual. El sueño pues también es muy terapéutico y si encima
sabemos interpretarlos, ya es la hostia. Pero claro, estás durmiendo, no puedes. En cambio, el baño, digamos, de sonido, al incidir directamente a tu parte más inconsciente, pero tú eres consciente de lo que estás viviendo, pues ahí te da como un plus para decir, bueno, aquí puedo trabajar algo, puedo indagar, puedo lo que sea. Para mí esto es lo importante del sonido a la hora de verlo como terapéuticamente, ¿no? Hay muchas más cosas, ¿eh? Antes que decías, ¿no? También me has preguntado por un poco la historia. Claro, es que el sonido y la historia de la humanidad, claro, es que van juntos. Van unidos. Claro, evidentemente el sonido estaba antes que la humanidad. ¿Vale? Si, bueno, pasó este Big Bang que se dice, pues ahí, bueno, esto debería ser una explosión increíble con un sonido súper fuerte, una vibración que, bueno, que aún sigue expandiéndose, según dicen, pero si también hubo un Dios creador, claro, todas las religiones y culturas espirituales, todas hablan de que se creó a través del sonido, se creó a través de la palabra, ¿vale? El Om, ¿no? que nos comentan los hindús, o la palabra, como son los hebreos, o la tradición cristiana, todas hablan de este sonido primigenio, ¿no? Por tanto, ahí está, forma parte de nosotros desde el inicio. Todas las culturas chamánicas que han estado en contacto con la naturaleza, se relacionan con la naturaleza y también, según cuentan, con los antepasados, también a través del sonido, ¿no? De ese tambor que está ahí, pam, 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 que al final no sabes cómo, pero entras en un estado hipnótico diferente, un estado alterado de conciencia, ¿no? Y esto ha sido siempre, siempre, siempre en todas las culturas, desde la cultura inuí, ¿cómo se llama? En Finlandia y toda la parte del norte de Europa, hay también los tambores chamánicos ahí muy importantes, pero también en Sudamérica, en África, es que en todos sitios como mínimo ha habido un tambor. Sí. Y luego cada cual ha ido desarrollando sus instrumentos, evidentemente con lo que tenían a mano, ¿no? En el Himalaya, ¿qué hay? Minerales. Pues ¿qué hicieron? Cuencos tibetanos con sus 7 metales diferentes. ¿Por qué? Porque es lo que tenían allí. Pero en Oceanía, que tenían eucaliptos, pues ahí hicieron sus didgeridús a través de los eucaliptos y las termitas que iban haciendo los agujeros. O sea que cada cultura, desde siempre ha creado instrumentos para comunicarse, pues, ¿cómo se llama? Con la naturaleza, con Dios, con los antepasados, llamémosle como queramos, a través de la música. O sea, siempre ha estado ahí. Sí. Qué bueno. Pues has dicho, bueno, todo muy interesante, pero algo que me gustaría destacar es el tema de cuando nosotros estamos en un baño de sonido, somos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Porque algunas personas a veces preguntan, no sé si alguna vez te ha pasado a ti, de, bueno, pero yo voy a estar consciente o me da miedo, ¿no? Ir a según qué cosas, porque a ver si voy a estar totalmente inconsciente y no voy a saber qué hago. No, tranquilos y tranquilas, porque, como decía Edgar, estás en un estado meditativo, ese estado en el que estamos justo antes de dormir, que aún eres consciente, sabes lo que está pasando y efectivamente te pueden venir ideas, imágenes, pero tú estás siendo totalmente consciente de dónde estás y de lo que está pasando, ¿sí? Muy bien, pues ya has mencionado un poco, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos podemos encontrarnos en un baño de gong, Edgar? A ver, los más usuales suelen ser, como decíamos, los cuencos tibetanos, los gongs, los didgeridús, tambores, flautas andinas, por ejemplo, pero también el ney de Turquía y esa zona de allí. Suelen ser instrumentos que se llaman de alta vibración porque lo que hacen es dar más frecuencias de los comunes, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo. Tú cuando vas a un piano y tocas un La, ¿vale? Un La3, por ejemplo, suena de una manera. Si tú coges una guitarra y también haces el mismo La3, sonará diferente. Pero dices, bueno, es la misma nota. ¿Qué diferencia hay? Pues evidentemente la forma, los materiales que se utilizan,
todo esto hace que haya más armónicos, ¿vale? Un armónico nos lo podemos imaginar como un vestido, ¿vale? Cuantas más cosas te pongas, pues más información estarás dando sobre el tipo de ropa que te gusta, ¿vale? O sea que si despojáramos de armónicos el sonido, quedaría una cosa pobre, ¿vale? Como un sonido MIDI, ¿vale? Un sonido de ordenador, que haces un latre, yo qué sé, es una me, ¿vale? Que no tiene emoción. Pero en cambio tú tocas un Stradivarius, la misma nota que con MIDI, ¡buah! Y ahí hay una cantidad, hace algo que no sabes qué es, pero te hace sentir diferente, ¿no? Y es precisamente lo que emociona, que son las texturas, es como un cuadro. Hay cuadros que no entiendes, pero tú estás ahí y hay algo que, ¡buah! Incluso puedes ponerte a llorar sin saber por qué, pero claro, ahí está esa energía del pintor que, ¡buah! Que le da con la brocha, que le da con el pincel, con las materias que utiliza. Todo esto son, digamos, textura. Pues la música se hace la textura con sonidos. Y cuantas más frecuencias tengan, más rico, será el sonido. Por tanto, estos instrumentos, por ejemplo, antes decía, el piano y la guitarra, la misma nota, suenan diferente, pero escuchas una nota. Pero, por ejemplo, con el gong, tú le das, y aunque tenga una nota base, suenan muchas notas. Y claro, ¿esto qué quiere decir? Pues un sinfín de frecuencias que tu cuerpo va absorbiendo. Eso ya, a lo mejor ya entramos luego, pero tu cuerpo absorbe todo este sonido, que por eso se llama un baño de sonido, porque lo que hace es absorbiendo frecuencias. Cuantos más ricos en frecuencias sean estos instrumentos, pues más sensaciones vas a tener. Y al final es lo que queremos, tener sensaciones, cosas que nos hagan ver la vida de otra forma. Y por tanto, pues como decíamos, todos estos instrumentos que acabamos de decir tienen más frecuencias, más armónicos y por tanto más información que nuestro cuerpo se va nutriendo. Eso es. Tal y como lo describes, esa vibración es la que hace que nuestra propia vibración cambie. Y es la que nos hace acceder a otro estado del ser, que a mí me gusta decir, ¿no? En el que empezamos a experimentar otras cosas, ¿no? Otras sensaciones. Totalmente. Y a este tema del sonido, en todas las tribus, en todos los pueblos antiguos, hasta nuestros días, se ha usado otra cosa que es la danza, ¿no? La danza combinada con el sonido. El otro día leí una frase que me hizo mucha gracia y dije, qué verdad. Decía algo así como, si Dios existe debe ser un DJ. Y yo dije, qué razón tiene, ¿no? Porque al final la combinación de la música, ¿no? Que pincha un DJ con el movimiento de nuestro cuerpo fluido a través de esa música nos hace entrar en estados de, bueno, que puedes decir de divinidad, ¿no? O nos hace conectarnos con el creador, si crees en un creador, o con nuestro interior, ¿no? Entonces, totalmente, ¿no? Esta combinación que la música y la danza tienen, crea en nosotros pues una mayor potencialidad para acceder a este mundo subconsciente y a estas otras dimensiones, ¿no? Entonces, la danza se ha utilizado siempre para poner en coherencia al cuerpo y a la mente, al cuerpo y a la emoción, ¿no? Muchos dicen que la danza es una de las formas que el alma elige para expresarse, ¿verdad? Y si queréis lo podemos ver de otra manera, que es una expresión del subconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Os cuento desde mi experiencia, muchos de vosotros seguro lo sabéis, a mí siempre me ha gustado mucho bailar, siempre desde niña ha sido como algo muy intuitivo para mí, pero más siempre desde un movimiento libre, ¿no? No tanto desde el querer bailar con movimientos limpios o coreográficos, sino como de necesidad de expandirme a través del cuerpo, ¿no? Entonces, con el tiempo, yo fui viendo que para mí era muy terapéutico moverme, ¿no? O sea, a lo mejor tenía un mal día o necesitaba soltar algún tipo de emoción que ni siquiera sabía qué emoción era, y yo me ponía música en mi casa y ¡buah! A moverse y a dejar que la mente se fuera, ¿no? Entonces encontré una herramienta muy potente en la música, en el baile, perdón, y luego más tarde, cuando empecé a asistir a baños de gong, a terapias de sonido, pues vi el potencial que tenían ambos juntos, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos en un baño de sonido y comenzamos a usar el cuerpo como herramienta de comunicación? Pues ocurren cosas maravillosas. Realmente, a veces es complicado que el cuerpo empiece a moverse, empiece a danzar de forma libre porque está la mente, ¿no? Lo que hablábamos antes, la mente que está ahí preguntándose a lo mejor qué movimiento voy a hacer o qué es lo correcto. Entonces, el baño de sonido, los diferentes instrumentos, lo que van a hacer es que esa mente se vaya tranquilizando, ¿no? Un poquito. Y ahí es cuando el cuerpo entra en acción. Cuando esta mente ha disminuido, el cuerpo comienza a moverse más libremente. Y lo que buscamos es precisamente eso, que no haya un guión, que el cuerpo se exprese tal y como le viene, que pueda soltar. Y ahí es cuando empieza el subconsciente a hacerse consciente, ¿no? Empezamos a través de diferentes movimientos pues a expresar emociones que tenemos atoradas, a liberar mucha energía que se ha quedado en nuestros órganos, en diferentes partes del cuerpo, y a conectar también, ¿no?, con esa realidad que hablábamos en la que, bueno, nos sentimos bien, estamos tranquilos, hay un bienestar. Y entonces comienza a retroalimentarse, ¿no? Sonido, el baile, bueno, el movimiento, si no queremos llamarle baile, hace que vaya incrementándose ese estado ampliado de conciencia, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, como os decía, cuando realmente logramos entrar en ese estado de flow, cuando acabas una sesión de movimiento y de sonido, pues te puedes sentir muy liberado realmente, porque puedes llegar a expresar cosas que a lo mejor ni recordabas y que estaban en tu cuerpo atrapadas y que a través de diferentes movimientos has conseguido sacar. Y también el acceso a ese espacio de tranquilidad, de bienestar que nos proporciona pues la expansión de conciencia. Entonces, me gustaría ahora, Edgar, que me comentaras qué beneficios, bueno, aparte de todo lo que estamos hablando, ¿no?, crees que nos traen este tipo de sesiones a nuestra vida diaria, ¿no?, a nuestro día a día. Sí, evidentemente, por suerte cada vez hay más científicos, académicos que buscan, por suerte, fuera de esto más académico, ¿no? Y están viendo, pues, digamos, en este mundo, por decirlo así, un poco más espiritual, pues una fuente de cosas muy interesantes. Y tanto la meditación, el silencio, como el sonido, pues ya se ha empezado a estudiar seriamente, claro, y están viendo cómo, por un lado, lo más básico y típico, que es reducir el estrés, la ansiedad, el ritmo cardíaco se equilibra, incluso baja el azúcar en sangre. Esto sería como algo más normal, ¿no? Lo que pasa es que también se están dando cuenta que precisamente cuando, lo que decías tú al principio, de que bajamos esta frecuencia de beta y baja un poco hacia alfa, hacia zeta, nos da como podemos mejorar ¿cómo se llama esto? La gestión de nuestras emociones, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sonido, ¿cómo actúa? El cuerpo es muy inteligente, tú lo sabes muy bien, muy inteligente. Y el sonido, al final, es una forma de energía que viene hacia nuestro cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? Coge este sonido, se lo lleva hacia adentro y lo lleva a las partes del cuerpo que más necesita. Y, por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que me duele mucho la rodilla, o me duele aquí, o me duele allá, ¿no? Y digo, bueno, ¿has tenido algo aquí? Ay, pues mira, resulta que me operaron la rodilla hace tiempo y pues a lo mejor no, seguro. Porque, como decíamos, esa inteligencia vital que está en toda la naturaleza y que nosotros somos naturaleza, el cuerpo la utiliza para sanarse. Si ve algo que le puede ir muy bien para en este caso, la rodilla, pues llevará allí el sonido. ¿Vale? Yo antes era voluntario en la Fundación contra el Cáncer, aquí en Rosas, y hacía sesiones pues con las personas que estaban sufriendo esta enfermedad, ¿vale? La idea evidentemente era ni curar ni nada, porque
ellos veían que estas sesiones les iban muy bien para relajarse, podían dormir. Venían llorando diciendo, hostia, es que puedo dormir. Pero imagínate tú sufriendo algo así, que no sabes si mañana, si estás y no estás, pues esto genera mucha ansiedad y tal, ¿no? Y cuando yo estaba poniendo los cuencos encima de los cuerpos y tal, haciendo la sesión, a veces había sitios en los que el sonido desaparecía completamente. ¿Vale? Estaba el gong, y cuando pasaba por un punto, ahí el sonido desaparecía completamente. Luego lo apartaba y continuaba. ¿Vale? Era como, ¿qué pasa? Y estuve, mirando y preguntando a gente. Claro, resulta que el cuerpo lo que hacía es, ahí donde estaba el tumor, absorbía, porque era como, por favor, necesito esto. ¿Por qué? Porque el sonido, hemos dicho, es energía, ¿vale? Pero claro, es una energía que equilibra, que armoniza, y por lo tanto lo que el cuerpo necesita. Y en ese momento era como, ¡buah, lo necesito todo! Y dices, ¡buah, qué maravilla en realidad, ¿no? Lo que tenemos. Por lo tanto, hablábamos de esto, que ayuda al estrés, la ansiedad, pero también tiene su parte, su función de esta inteligencia que lo utiliza para algo en concreto en su momento. Y que tú no puedes decidir, lo decide tu cuerpo. Es que al final esto es súper interesante. Estamos compuestos por células, ¿no? Y las células tienen su inteligencia maravillosa. O sea, nuestro cuerpo es una obra de ingeniería magistral. Entonces, ahí, por ejemplo, donde está el tumor, hay células que no están funcionando correctamente, ¿no? ¿Qué hacen? Absorber esa vibración para estabilizarse o buscar una coherencia, ¿no? Sí, coherencia, totalmente, sí. Qué interesante. Y además, por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos estos canales energéticos donde circula el chi, ¿no? Que dicen la energía vital. La energía vital, exacto. Y digamos que el sonido es como si fuera un torrente de agua que baja por una montaña, ¿vale? O sea, cae mucha lluvia y ¿qué hace el agua? Buscar cauces por donde ir bajando hacia abajo, ¿no? Pues el sonido es exactamente igual. Entra en el cuerpo y busca estos canales y empieza a recorrer nuestro cuerpo. Cuando tenemos una emoción que está ahí, las emociones están en el cuerpo, y es una emoción que no hemos trabajado, que está ahí parada, pues claro, está obstaculizando. ¿Vale? Y lo que hace el sonido es como abrirse. Exacto. Y lo que hace es intentar abrir esta emoción, que se abra para que pueda pasar. Y en esto, claro, al abrir la emoción, pues a veces la gente está tan tranquila y de repente empieza a llorar. Exacto. O empieza a reír y no sabe por qué, no tiene ni puñetera idea. Pero, ¡ay! ¿Qué me está pasando? Que no sé qué. O al revés, riendo, ¿no? Y es sencillamente eso, algo que se desbloquea y que tampoco puedes hacer tú. Pasa porque es la función natural del sonido. Por lo tanto, el sonido, y como decíamos al principio, el hecho de que despierte esta parte inconsciente y que seamos conscientes de esta inconsciencia que aflora, pues esto es muy terapéutico. Si puedes, esto te lo hace alguien y te puede ir explicando lo que ves y todo. Claro, o sea, fíjate que estamos hablando de algo muy físico, como es sencillamente quitar el estrés, que lo que hace es quitar la adrenalina y el cortisol acumulado, algo muy físico como es esto, que son elementos químicos, hasta la parte más emocional y una parte mucho más profunda que es el inconsciente. Por lo tanto, cuando estamos escuchando un sonido con todos estos armónicos y frecuencias, estamos, digamos, armonizando muchas dimensiones de nuestro ser. Total, y como bien comentas, estos baños de sonido pueden hacerse de muchas maneras. Pueden hacerse con las personas relajadas, estiradas, pero también pueden combinarse con el movimiento, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando el sonido mueve todo eso que puede aflorar en un llanto, en una sonrisa, en espasmos, si le metemos el movimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que el cuerpo empieza a expresarse a veces de formas que no podemos imaginar, ¿no? A lo mejor a alguien le da por mover mucho los brazos y no sabe por qué, o le dan dolores, ¿no? También sabemos que las dolencias, las enfermedades, es otro lenguaje que utiliza, ¿no? Nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo más sutil para comunicar, ¿no? Entonces nos empieza a dar por mover cierta parte del cuerpo o sentimos un cosquilleo, ¿no? Eso es que se está liberando mucho a través del cuerpo, que es una herramienta maravillosa que todos tenemos a disposición y que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que está ahí. Sí. Muy bien. Y perdona, hablando esto del sonido y el movimiento. Es claro, el sonido es movimiento. Tal cual. El sonido se genera
porque hay un movimiento de algo que hace mover las moléculas del aire, y esto llega a nuestro tímpano y esto lo traduce como sonido, o a nuestra piel y entra. Pero es un movimiento, en este caso molecular, de las moléculas del aire, pero si se hace debajo del agua, serán moléculas de agua. Por lo tanto, claro, danza y sonido, te diría que es lo mismo, solo que en diferentes, una manera formas diferente. De expresión diferentes. Exactamente, pero tienen que ir juntos de alguna forma. Claro, es DJ Dios entonces, ¿no? Total. Totalmente. Y yo diría también, sumado a todo esto, para complementar todo esto, que al final todas estas experiencias lo que nos hacen es sumar en autoconocimiento, ¿no? Porque en esas experiencias aflora mucho del subconsciente, ¿no? Y esto lo que hace es que nos entendamos mejor por qué nos comportamos de esa manera, por qué me tienden a ocurrir o tiendo a hacer ciertas cosas, ¿no? Para mí todas estas experiencias son un ayudante maravilloso para autoconocerse, ¿no? Para conocerse mejor. Y también yo creo que esto se refleja mucho luego en nuestra vida diaria, en cómo no solo nos comportamos con nosotros mismos, sino con el resto, ¿no? De ver la vida a lo mejor de un modo un poco diferente, más relajado, sobre todo aquellas personas que tienen facilidad de entrar en estos estados alterados, ¿no? Que comentábamos, después de haber estado en un estado ampliado de consciencia en el que, ¿no?, te disocias de esa mente que siempre está dando la lata y eres capaz de conectarte a esa realidad más sutil, pues vuelves de otra manera, ¿no? Es verdad que en el día a día pues hay muchas cosas y hay muchos vaivenes, ¿no? Pero sí que este tipo de sesiones pues sirven para que, podamos vivir de un modo más, vamos a decir, coherente o en equilibrio de lo normal, ¿no? Muy bien, pues qué interesante todo esto, me encanta hablar de todo este tema. Sí. Sobre todo porque los oyentes ya lo saben, porque siempre lo cuento. Para mí, mi primer acercamiento con la espiritualidad fue en un baño de sonido. Durante un baño de sonido hace ya unos cuantos años, de forma totalmente inesperada, yo no sabía que era un estado alterado de consciencia. Estaba un poco desconectada, ¿no?, de todo el mundo de la espiritualidad. Siempre había tenido curiosidad, pero desde un plano un poco más alejado. Y fue a raíz de un baño de sonido en el que, inesperadamente, tuve esa disociación del cuerpo y de la mente, en el que yo me percibía claramente fuera del cuerpo, ¿no?, y podía ver el avatar, como digo, Iris ahí, pero me identifiqué con algo que hasta entonces no había hecho, ¿no?, en esta experiencia terrenal, que era algo que trasciende el cuerpo y la mente. Entonces, para mí ese día se abrió, se abrió el camino que he seguido con el tiempo, que es ir más allá, ¿no?, que es la consciencia, qué somos realmente, para qué estamos aquí, etc. Y me pregunto, Edgar, si según tu experiencia esto es normal, en el sentido de que pueda ocurrir de una forma más o menos frecuente, o si es muy difícil que ocurra. Cuéntame un poco sobre lo que tú has visto. No sé si decir normal. Sí, yo creo que sí que es muy normal. Muy normal porque forma parte de este crecer, ¿vale? Antes hablábamos de la naturaleza pues tiende a reproducirse, a estar en armonía, que todo esté bien, y claro, nosotros somos un cuerpo, ¿vale?, pero con una mente y con un alma, y claro, si una de estas tres partes, digamos, va coja, falla, no se desarrolla como tiene que desarrollarse, yo creo que todo tiende a equilibrarse, todo tiende a la coherencia. Pasa que los seres humanos somos la hostia en encargarnos de este equilibrio, en muchos sentidos, pero tiende. Yo estoy seguro que si pudiésemos incluso no hacer nada, pero no evitar nada, al final acabaríamos encontrando el equilibrio solo por la fuerza de la naturaleza y de la consciencia, ¿vale? Pero a veces nos empezuñamos en que no, esto no existe, esto es una tontería, no sé qué, yo solo creo pues lo que veo y lo que toco, y pues está muy bien, pero claro, luego irán pasando cosas, ¿vale? La consciencia pasará totalmente de lo que tú te creas y buscará la forma de salir, ¿no?
Hay gente pues que por suerte, yo digo, de una manera u otra, a veces por desgracia, tiene que ser a través del dolor, del sufrimiento, bueno, pero otras veces a través del amor y del estar abierto, y todo al final, todo está bien. Si todo sirve para un buen fin, que es encontrar el equilibrio y la armonía en todo lo que eres y lo que hagas, pues está bien. Pero ¿cómo se llama? Es normal en el sentido de que tiene que ser así. Ujú. Y claro, en un mismo concierto, que claro, tú haces lo mismo para todos por igual, si hay 20 personas y todos reciben evidentemente el mismo sonido y la misma intención y atención y todo, pues resulta que hay gente que ha visto allí algo increíble y gente que no ve nada. Ujú. ¿Vale? Pero yo creo que incluso no veas nada, eso va trabajando por dentro. Total. Y yo creo que a la larga, cuando sea tu momento, cuando estás preparada, pues saldrá. Total. Y creo que es algo normal en este sentido, sí, Sí. porque forma parte de la naturaleza. De la realidad, totalmente. Sí, y además cada uno estamos en un momento evolutivo diferente y eso se ha de tener en cuenta, ¿no? Yo creo que es importante ir siempre sin ninguna expectativa, ¿no? De va a pasar esto o va a pasar lo otro, sino ir a estar en presencia, en esa experiencia, y a lo mejor va a pasar algo, a lo mejor no. Pero bueno, estar abierto a lo que pueda pasar, ¿no? Sí, sí, Sin sí, ningún sí. tipo de miedo. Entonces, a mí me preguntan a veces, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a un estado amplio de conciencia? Pues lo que contamos al principio, que puede ocurrir cuando menos te lo esperes. Sí, sí, ¿Sabes? sí, Puede sí, ocurrir sí. viendo un atardecer Sí, y de sí, repente sí, te verdad. conectas, o a lo mejor un día estás meditando o haciendo un montón de cosas y no llegas, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es ir pues sin esa expectativa, ¿no? Total. Además, lo que comentas, ¿no? Por ejemplo, el atardecer. Antes me has preguntado, ¿qué instrumentos? Yo creo que me he dejado el más importante, que es el sonido de la naturaleza. Ya, ¿Vale? total. Cuando estás absorto en el mar, ese sonido de las olas que rompen, esa espuma, ese movimiento, eso te puede hacer entrar en un estado igual que un cuenco tibetano o lo que sea, precisamente porque tiene todos estos armónicos, estas frecuencias, están allí, en los ríos, en las hojas que se mueven, en el mar. Y para mí la naturaleza es otro gran instrumento. Yo tengo una teoría, pasa que no la he probado, ¿eh? Yo tengo una teoría, y es que cuando el hombre decidió salir de la naturaleza para ir a vivir en comunidad, en pueblos y ciudades, creó estos instrumentos para no olvidar de dónde venía, Qué que bonito. es de la naturaleza, porque tienen los mismos efectos los sonidos de la naturaleza que todos estos instrumentos. Yo creo que decimos Totalmente. para no olvidar, yo estoy convencidísimo. Totalmente. Me encanta. No había escuchado esto, pero me resuena mucho. Tiene coherencia. Sí, a mí nos parece que sí. Genial. Bueno, pues con Edgar hemos comenzado a hacer sesiones conjuntas con el sonido y el movimiento. Os vamos a estar informando de las sesiones que haremos os contaré aquí en el podcast, pero también podéis seguirnos en las redes sociales. Luego Edgar nos contará dónde podemos encontrarle. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta charla, Edgar, me gustaría que pudieras ofrecer a la audiencia una recomendación para aprender a pensar y a elegir por uno mismo, ¿vale? Bajo el pretexto siempre de tener mayor consciencia y mayor libertad, ¿no? Para mí hay una historia y es hackear tu mente, ¿vale? Por eso lo que comentabas al principio, ¿eh? ¿Por qué me llaman así? ¿Por qué? Porque tu mente es la puerta a todo, a lo bueno y a lo malo. Y el gran problema, yo creo, es que muchas veces no sabemos lo que queremos, ¿vale? Vamos viviendo, vas pagando tus facturas, vas trabajando, haces lo que se supone que se tiene que hacer, ¿no? La familia, la hipoteca, no sé qué, pero ¿realmente has pensado si eso va contigo? Nadie nos ha dicho cómo tiene que ser nuestra vida, ¿vale? Y claro, como nadie te lo dice, a lo mejor ya ni piensas. Pero para mí lo más importante es decir, bueno, de aquí 5 años, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero ser? ¿Estoy contento con lo que tengo, sí o no? Si he conseguido esto, ostras, estés donde estés, en la situación en la que estés, y en la circunstancia que estés viviendo, puedes cambiarlo. Por tanto, ¿y dónde tienes que ir? A tu mente.
Y tu pregunta para mí tiene este sentido, y es decir, pues bueno, si yo de aquí 5 años, me lo invento, quiero vivir una vida nómada, viajando por el mundo, y ahora pues tengo mi hipoteca, mi no sé qué, no sé cuántos, oye, pues ¿qué tendré que hacer, no? Y aquí lo que tenemos que hacer es una especie de plan para decidir cómo llegar hasta ahí. Pues oye, me vendo la casa porque no me interesa, cancelo la hipoteca, no tengo... deudas, exacto, me compro una caravana, o gasto en billetes de avión, me compro una mochila y empiezo a aprender idiomas, si no sé inglés o lo que sea, y eso ya es un plan para empezar a moverte, ¿no? Evidentemente tienes que conquistar a tu mente para creérselo y para que haga todo lo posible para llegar hasta allí. Por tanto, lee muchos libros que vayan en esa dirección. Aprende a generar dinero, estés donde estés. Esto se aprende. ¿Verdad? Es que nadie te lo dice. Exacto. En la escuela tienen que estudies mucho para ir a trabajar. Hostia. Para que te adaptes al sistema que no funciona. Claro. No. ¿Qué vida quiero? Y voy a leer todo lo que pueda, voy a ver todos los libros. Se trata de llenar tu mente de lo que quieres, para que de esa forma al final tu inconsciente diga, vale, es esto. Pues venga, cuando tú llenes tu inconsciente de lo que quieres realmente, este se va a poner a trabajar y sin darte cuenta estarás haciendo cosas que te lleven hacia allí. Escucha podcasts como el tuyo, Iris, mira vídeos, lee, tiene experiencias que te ayudan a ver las cosas de otra forma, salir de la archiconocida zona de confort, sal de allí es donde se aprende, ahí es donde avanzamos. Cualquier cosa que te ayude a avanzar y a cambiar de forma de pensar será de coña. Perfecto, muchas gracias por la recomendación. Y ahora al final de esta mencionabas algo, ¿no? Que es la experiencia, ¿no? Que es algo que no hemos mencionado, que al final toda la verdad, ya sea una verdad inherente que está dentro de ti como la verdad que es para todos la misma, digamos, que está más allá, solo se puede comprobar a través de la experiencia, de la experiencia subjetiva, ¿no? Entonces, como bien dices, invitar a todos los oyentes a que tomen esa iniciativa, ¿no? De reprogramar su mente, de tener experiencias, ¿no? Como las que nosotros compartimos con el sonido, con la música, la meditación, leer, todo lo que para ellos sienta que es coherente a su camino evolutivo, pues que lo lleven a cabo, porque solo a través de la experiencia, que lo resaltaba Buda una y otra vez, vas a entender o vas a comprender la verdad, ¿no? Que es lo que todos buscamos al final. Sí, los libros están muy bien porque nos ayudan a entender. Siempre hablamos de la teoría y luego la práctica, pero yo creo que es al revés. Exacto. Primero vive, siente y luego entiende lo que ha pasado. Porque si lees algo pero tú no lo has vivido, raramente esto va a calar en ti. Por tanto, no sé, el taller que vamos a hacer, pues ven allí a sentir el sonido, a sentir el movimiento, a sentir el sonido dentro de ti, con tus movimientos internos, externos, y ahí vas a descubrir muchísimas cosas súper interesantes de ti, que están ahí, que están esperando salir. Y esto es genial. Súper. Muy bien, Edgar. Pues coméntanos dónde podemos encontrarte, información sobre lo que haces, talleres. Bueno, a mí me gusta mucho viajar. Yo estoy en la Facultad de Turismo de la Universidad de Girona precisamente porque me gusta. Yo creo que los viajes se hacen por fuera y por dentro, y allí pues creen mucho en esta facultad, con su decano pues cree precisamente en transformar nuestra mente. Y yo puedo ir allí a hacer una asignatura de bienestar y felicidad que lo que quiere es esto, ¿no? Bueno. Y por lo tanto yo dedico mi vida y todo lo que hago precisamente a esto, a cambiar nuestra mente, y luego a través de viajes, por ejemplo con el Camino de Santiago, o el año que viene pues vamos a ir a Bután si todo va bien. Olé. Y crear experiencias fuera de lo normal para vivir cosas fuera de lo normal. Y en mi web, edgartarrés.com, o a través sobre todo de Instagram o por ahí, pues me encontraréis muy fácilmente por internet y podéis ver, no sé, las meditaciones en directo que voy haciendo, o en YouTube también hay cosillas. Es fácil encontrarme, sí. La gente quiere. De todas formas, luego en las notas del episodio
os dejo toda la información. Sí, siempre dejo el Instagram, bueno, el correo, lo que sea, para que te puedan encontrar fácilmente. Pues muy bien, pues para cerrar, nada, comentaros que os quiero recomendar un libro. Siempre os recomiendo algún libro que tenga... que resuene con la información que hemos compartido, y en este caso es uno que se llama El arte de perder el control, un viaje filosófico en busca del éxtasis, que es de Jules Evans, y habla precisamente de los estados ampliados de conciencia y de cómo existen tantas y tantas maneras de acceder a ellos. Pues muy bien, hasta aquí el Café Metafísico de hoy. Edgar, muchísimas gracias de corazón. ¿Quieres decir algo más? Nada, agradecerte tu espacio, agradecer tu trabajo, todo lo que vas haciendo. Y sobre todo, bueno, a la gente que te escucha, que está ahí, para mí ha sido un placer muy grande estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edgar. Seguro que no es el primero. No. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos y a todas los que habéis estado acompañándonos en este Café Metafísico. Como ya sabéis, estaré compartiendo con vosotros nuevos episodios próximamente y nos vemos al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.